Amigos, buenas noches, bienvenidos a 24 horas. El gobierno de los Estados Unidos ha retirado en las últimas semanas 300 visas a ciudadanos ecuatorianos vinculados con casos de corrupción. Así lo afirmó hoy el embajador de los Estados Unidos en el Ecuador. Hola, Diana. Hola, Víctor, amigos, muy buenas noches. El embajador Fitzpatrick aseguró también que existe una estrecha coordinación con el Ecuador para el combate transnacional a la corrupción. Con esta noticia empezamos hoy. Estados Unidos, uno de los principales destinos de los ecuatorianos que huyen de la justicia de nuestro país, empezó a cerrar las puertas a los corruptos. Hemos quitado en las últimas semanas más de 300 visas, por ejemplo, de personas ecuatorianos involucrados en varias investigaciones. Y no solamente grupos de mafias, pero también sus familiares. Todos están afectados porque están aprovechando, están utilizando quizás esta plata, este dinero robado del pueblo ecuatoriano. Dijo que la decisión de su gobierno se aplica en contra de personas sobre las que tienen graves indicios de corrupción, pues están colaborando estrechamente con la justicia y el gobierno ecuatorianos. Los casos en que sí hay indicios fuertes que personas han violado nuestras normas y leyes, tenemos el derecho, si no la obligación, quitarles la visa. Ni queremos los ladrones ni su plata en mi país. Al contrario, vamos a continuar investigaciones internacionales. La ministra de Gobierno especificó que las autoridades de justicia y la policía están trabajando de manera coordinada para acercar a los ecuatorianos vinculados con delitos transnacionales. Y por supuesto colaboración para investigación, para intercambio de información, para operaciones conjuntas con los Estados Unidos, pero también con todos los países del hemisferio. El embajador de Estados Unidos no quiso, sin embargo, pronunciarse sobre casos específicos, como el de Dalo Bucarán y su familia, quienes ya no tienen visa, pero tramitan un pedido de asilo en los Estados Unidos. Cualquier pedido de asilo pasa a la justicia independiente, está en los trámites ahí, depende de la presencia o no de la persona en mi país, no sé si han ido o no. Estas declaraciones se dieron tras la entrega de un nuevo contingente de implementos de bioseguridad que entrega Estados Unidos al Ecuador. Se suma a las donaciones anteriores que durante los últimos meses representan ya aproximadamente 15 millones de dólares en apoyo que está relacionado a la mitigación del coronavirus en el Ecuador. Gracias, embajador. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. El asambleísta Fabricio Villamar usó su carnet de discapacidad con dos propósitos: importar un vehículo de alta gama y pedir la reducción de la pensión alimenticia de su hijo. El juicio de alimentos que enfrenta desnuda las pretensiones del legislador con su hijo, quien sí sufre una discapacidad severa. Villamar dice tener un 51% de discapacidad auditiva, aun cuando no usa audífonos ni dispositivo alguno, para responder a las preguntas de la periodista. Le voy a poner ya. Vamos. Se sabe que tener un carnet de discapacidad permite acceder a una rebaja en servicios básicos, devolución del impuesto al valor agregado y hasta la exoneración de la tarifa del transporte público. Pero este asambleísta le encontró otros beneficios como el ahorro en todas sus formas. Yo lo que hice es el uso de una posibilidad amparada en la ley. Es una camioneta. Porque yo tengo una empresa. Villamar estrena su carnet de discapacidad el 13 de noviembre del 2019 y en menos de un mes le sacó provecho para importarse una camioneta como esta y además pedir la rebaja de pensión alimenticia de su hijo con autismo y cuya discapacidad determinada es del 45%. Para ello nos remitimos al juicio de alimentos que el asambleísta enfrenta desde el 2015, al inicio con pagos puntuales acreditados, pero a la fecha con una deuda que supera los $12,000 según el sistema. Es decir, la mitad de lo pagado por su camioneta importada libre de impuestos gracias al carné. ¿Por qué no lo compré aquí? Porque es evidente la diferencia de precio que existe. Pero todo esto se revela en la audiencia de conciliación en la Navidad del 2019, 26 de diciembre, cuando se discute un aumento de pensión solicitado por la madre del menor. La abogada de Villamar manifiesta que existe un hecho fundamental para la conciliación. Mi cliente también tiene su carnet de discapacidad del 51% grave y física, carnet emitido por el Ministerio de Salud, y se tome en consideración la discapacidad. Argumento que a renglón seguido usan no solo para rechazar el incremento de la pensión, sino para pedir rebaja.
Si bien es cierto que trabaja como asambleísta, pero esa discapacidad debe tomarse en consideración respecto a la conciliación. Mi punto de partida para poder conciliar, ofrecemos la suma de $800. Ofrece así pagarle $400 menos de pensión a su hijo. Aquí mismo se destaca que el carnet de discapacidad aparece después del pedido de aumento. Por ello, la defensa de la madre aclara que se trata de los alimentos para un menor con discapacidad. Estamos hablando de los derechos de una persona con un 45% de discapacidad intelectual, hecho que no ha sido negado por el asambleísta y ya lo hace público. Yo estoy pagando alrededor del 56% de mi remuneración, lo que incluye el acuerdo y el valor que tengo que pagar. Mi hijo tiene una discapacidad igual que yo. Pero la intención de rebajar la pensión alimenticia argumentando la discapacidad propia y obviando la discapacidad severa del menor es rechazada por quienes trabajan de cerca en la defensa de los derechos. Más condenable es cuando el beneficiario de ese alimento es una persona con discapacidad. La Fiscalía trabaja ya en la investigación de este y otros casos recientemente denunciados. Dispuse que a través de la Policía Nacional, de la Unidad de Apoyo a la Fiscalía General del Estado, se realice la parte correspondiente para iniciar la investigación. Pues no solo es la entrega de los certificados, es su uso y el provecho que muchos le han sacado al carnet de discapacidad. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Y la lista de beneficiarios de carnets de discapacidad continúa sumando nombres. En la provincia de Los Ríos, tanto el gobernador como el alcalde de Babahoyo poseen el documento. Asimismo, autoridades del IES, del Consejo de Participación y del Centro de Inteligencia Estratégico. Todos se justifican. A la lista cada vez se suman más nombres. Este, por ejemplo, es el carnet que certifica que el gobernador de la provincia de Los Ríos, el médico Camilo Salinas, a quien vemos en estas fotografías en un partido de fútbol, tiene un 35% de discapacidad física. Salinas se defiende. Tengo una deformidad congénita física desde el nacimiento y que realmente me ha truncado muchas aspiraciones y sueños personales. En la capital de esa provincia, Babahoyo, el titular del cabildo, el también médico Carlos Germán, también cuenta con su carnet. Él, por contrario, sí registra la importación de un vehículo con exención de tributos, que entró al país el 30 de agosto de 2019 según el Servicio de Aduanas. Intentamos contactarlo, pero hasta el cierre de este reportaje no ha respondido nuestras llamadas ni nuestros mensajes. Otro de los nombres en la lista de funcionarios públicos con carnet de discapacidad es el de Carlos Luis Tamayo, director general del IES, quien se comunicó con este noticiero asegurando que tiene su carnet desde 2016, antes de entrar en la función pública, pues padece de una serie de complicaciones que lo obligan a medicarse permanentemente, pero asegura que con él no ha importado ningún vehículo. A la lista se suma Cristian Cruz, titular del Consejo de Participación Ciudadana, que según el Ministerio de Salud Pública registra 81% de discapacidad. A través de un comunicado, el titular del organismo asegura que nunca ha comprado un vehículo o bien aprovechando la exoneración tributaria y que en 2009 el CONADIS le determinó un 81% de discapacidad visual y auditiva. Pese a ello, Cristian Cruz es cinturón negro de taekwondo y ha obtenido varios campeonatos en esa disciplina. Además, ante las críticas, el titular del Centro de Inteligencia Estratégica, Juan de Howitt, quien también cuenta con un carnet de discapacidad, recalcó que nunca ha importado un vehículo y que su carnet lo tiene hace 14 años por una afección cardíaca. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. La importación de vehículos con carnet de discapacidad se ha disparado tanto en el último año que incluso se volvió un negocio evidente para las concesionarias, pues los 4.400 vehículos importados en 2019, 3.800 fueron traídos por ellos, quienes a través de publicidades ofertan estos autos. La publicidad es directa. Hermoso BMW listo para importar a Ecuador con exoneración de impuestos con carné de persona con discapacidad. Cómpralo aquí exonerado, dice esta otra publicidad. O hay también aquellas donde las imágenes hablan por sí sola. Y es que en los últimos años se haya disparado la importación de vehículos con carné de discapacidad, pasando de 1.634 a 4.426 vehículos importados del 2018 al 2019. Tiene que ver también con el trabajo de algunas concesionarias.
Antes de revisar las cifras, debemos saber que solo las concesionarias pueden importar vehículos nuevos a nuestro país. De los 4.430 vehículos importados con exoneración para personas con discapacidad en el 2019, solo 351 fueron usados. El resto, los 3.874 restantes, son nuevos, es decir, fueron importados por concesionarias. Una sola concesionaria, la que más vehículos importó al país a través del carnet de discapacidad. En el 2018 ingresó 357 vehículos con exoneración. En el 2019, esta misma concesionaria importó 945 vehículos para personas con discapacidad. Las importaciones crecieron en un 165% de un año a otro. 4 concesionarias del país aglutinan más de la mitad de las importaciones de vehículos con exoneración. La cifra de importación de las concesionarias queda así. De 1.435 vehículos con exoneración para personas con discapacidad importados en el 2018, pasan a importar 3.874 vehículos, es decir, en un solo año. El ingreso de vehículos para personas con discapacidad a través de concesionarias se disparó a más del doble, por lo que el negocio ya se hizo evidente. Dayana Monroy, 24 horas. Y 64 jueces a nivel nacional también tienen carnet de discapacidad. 11 de ellos han importado vehículos. La mayoría de las compras son de vehículos de alta gama. Una jueza de Pichincha importó un Jeep. Cada una de estas hojas representa a un juez con carnet de discapacidad. Según la búsqueda, registran discapacidades de entre el 45 y el 65%. La mayor cantidad de jueces está en Guayaquil. 22 jueces de esta provincia tienen el documento. A nivel nacional, la cifra llega a 64 jueces con carnet de discapacidad. En los últimos 2 años, 11 magistrados con carnet de discapacidad importaron vehículos. Gonzalo Núñez Velasco, juez de lo penal de Pichincha, en febrero del 2020 importó un Montero Sport Mitsubishi del año 2019. Este es el modelo del vehículo 4x4, por el que pagó $23.000. Este Montero Sport en nuestro país cuesta alrededor de $58.000. La jueza de lo penal de Pichincha, Ana Ceballos Ballesteros, también importó un vehículo valiéndose de su carnet de discapacidad. Se trata de un Jeep New Fortuner Toyota 4x4 doble del 2020, por el que pagó $23.000. En nuestro país, este vehículo cuesta $60.000. Hay también jueces del Oriente. Marco Vinicio Guerrero Fuentes, juez de Napo, importó un Montero Sport Mitsubishi 4x4 del 2019. Por él, pagó $23.744. El vehículo, que vino de Tailandia, cuesta en nuestro país $58.000. Y podemos seguir. El juez de Los Ríos, Marco Fernando Sigüenza García, importó una camioneta Ranger XL 4x4 doble. El juez de Manabí, Wilson Ávila Reyes, también importó un Jeep Haval H6 Sport. En el caso de autoridades que han llegado a sus cargos a través de concursos de mérito y oposición, el carnet de discapacidad también les da puntos extra en la calificación. Como personas que tienen seguramente padrinos, amigos, compadres, pueden acercarse más a la posibilidad de tener un carnet de discapacidad que personas que han tenido incluso que desistir del trámite por lo prolongado del proceso. Cristina Cronfle, quien impulsó la ley de discapacidades, asegura que esta no está mal concebida, que hay fallos en el sistema. Y hay que hacer una auditoría extensa a estas emisiones de carnet, que se lo haga. Lo malo es ahora qué justicia se lo pedimos. Dayana Monroy, 24 horas. Y salen a la luz más historias de personas que accedieron al carnet de discapacidad, pero el porcentaje no hace justicia a lo que realmente están viviendo, simplemente no pueden obtenerlo. Ella es Diana y todos los días debe ponerse en sus oídos estos audífonos. Hace un año que los usa, pues tras someterse a una audiometría, se le detectó el 51% de pérdida de la audición. Literalmente yo no escucho ni a 1 metro de distancia. Tengo otoesclerosis, que es una degradación de los huesos internos del oído. Es por eso que hace 12 meses decidió hacer los trámites para tener el carnet de discapacidad, pero no tuvo suerte. Me dijeron que no aplicaba. Usted solo tiene el 23% de pérdida de discapacidad.
vuelva dentro de unos meses para ver si es que por medio de trabajo social le regalamos unos 5 puntitos más y yo tal vez le pueda dar unos 2 puntitos para así completar el 30% que se necesita para la auditiva. Es por eso que cuestiona que a un asambleísta le hayan entregado el 51% de discapacidad. Camilo también lo hace. ¿Quién es Fabricio Villamar para mí? No es una persona correcta. Actúa mal, se aprovecha de la ley de discapacidad porque no es una persona sorda. Él es completamente sordo y según su carnet tiene 44% de discapacidad. Su padre también comparte su indignación. Obtienen estos carnets con altos porcentajes de discapacidad con el único objetivo de sacar beneficios tributarios económicos. Ese mismo sentimiento comparte Nati. Su tía falleció hace apenas 2 años. Antes de eso, ella perdió una pierna por una úlcera varicosa. Era hipertensa, sufrió un preinfarto y no veía bien. Por eso su familia decidió que debía tener un carnet de discapacidad. Le dieron un carnet con 49% de discapacidad. Lo máximo que llegó a recibir como ayuda de salud pública y demás, era que podía visitarla a un médico a domicilio. Estas son algunas de las historias que han salido a la luz y que dejan en evidencia el mal manejo de uno de los que se supone es un derecho para los más vulnerables. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. De no creerlo. Y en Ecuador, les seguimos contando, hay alrededor de 483.000 personas registradas con discapacidad que además poseen carnet. Este les otorga medidas de acción afirmativa que incluyen varios beneficios de los que muchas personas se han favorecido de forma dudosa. Los ciudadanos con discapacidad registrados ante el CONADIS debido a la calificación y a la carnetización son cerca de 483.000, aunque esta cifra, según las últimas denuncias, incluye a muchas personas que abusaron para su beneficio de los derechos que la Ley Orgánica de Discapacidades y su reglamento dispusieron para las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad que abusen de su condición para abusar de derechos o trampear derechos también tiene que ser sancionada. Pero más grave es aún cuando una persona sin tener esa condición abuse y robe los derechos del ciudadano que realmente se merece y lo necesita. Los beneficios los tiene claro el gobierno. Fue el propio presidente quien los trabajó. Conozco bien los derechos de las personas con discapacidad porque coordiné la Ley Orgánica de Discapacidades en mi empeño por hacer justicia a quienes fueron históricamente excluidos. Según Javier Torres, presidente del CONADIS, estos beneficios o medidas de acción afirmativa buscan un equilibrio. Económicamente, psicológicamente, socialmente, para que esa persona puede equilibrar el gasto de vida que puede tener en una condición de discapacidad. Las personas con carnet de discapacidad acceden a becas de educación superior, se benefician de inclusión laboral, servicio de transporte para trabajadores con discapacidad, también pueden favorecerse de vivienda de interés social. Entre los beneficios tributarios está la exoneración del impuesto a la renta y la devolución del impuesto al valor agregado. Del 30 al 49, si no me equivoco, es del 60% y de ahí va la escala hasta el 100%. Cuando tú te estás favoreciendo de esto, estás defraudando al fisco. En cuanto a transporte, también tienen un descuento del 50% de la tarifa regular. Se incluyen los vuelos. De igual manera, descuentos para espectáculos públicos, servicios básicos, servicios de telefonía celular e internet. Y lo que también se ha revelado en los últimos días, la importación de bienes con exención tributaria y la exoneración IVA e ICE en adquisición local de vehículos. Desde el CONADIS concluyen que el Ministerio de Salud debe transparentar todos los procesos y recalificar si es necesario. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. Bueno, pero hay más al respecto para escandalizarse. Escuchen esto, más de 3.000 carnets de discapacidad se habrían entregado en medio de la emergencia sanitaria. A través de una rueda de prensa, el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, confirmó además que se trabaja en el registro de todos los beneficiarios de este certificado y se investiga no solo a funcionarios del Ministerio de Salud, sino también a deportistas que habrían accedido al carnet. Durante este tiempo, durante la emergencia por la pandemia, 3.000 carnés han sido emitidos. Hemos encontrado, por ejemplo, que una sola persona en la zona 8 ha emitido 497 carnés. Tengo una información que les digo honestamente no ha sido verificada, de que existen, no ha sido verificada y quiero recalcar que no se ha verificada, de que existen inclusive deportistas, futbolistas que se han acogido a este beneficio.
Y esta es una cuestión terrible. Será por eso que no metemos goles en los partidos internacionales. El Pleno de la Asamblea Nacional da luz verde para debatir 2 resoluciones sobre la emisión de los carnés de discapacidad. Estos votos tuvo la propuesta de Marcela Holguín. Su proyecto de resolución conmina una investigación sobre la supuesta red de emisión de carnés de discapacidad para que inicie con los 137 legisladores. ¿Quiénes son los beneficiarios? Eso es lo que nos resta por conocer aquí en la Asamblea Nacional. Mientras unos se podrían haber beneficiado fraudulentamente de lo que establece la ley, esto va en detrimento de aquellas personas que efectivamente necesitan de este carnet. A esto se suma el proyecto de Elizabeth Cabezas, señalada en este caso porque su esposo también tiene carnet de discapacidad y ha importado 2 vehículos. Tengo especial interés que este hecho llegue a fondo y se descubra toda la verdad. El pedido de Cabezas, que tiene que pasar por la aprobación del Pleno, es para que el ministro de Salud comparezca y explique la emisión de estos documentos. Nuestra tarea es determinar la responsabilidad en estos eventos. Estos temas fueron ubicados al final de 12 puntos en la agenda del Pleno. Mientras toman una decisión, otros nombres también se suman a la lista de legisladores que portan un carnet de discapacidad, como Ramón Terán del PSC, quien tiene 50% de discapacidad tras varias operaciones en sus rodillas. El carnet lo obtuvo en septiembre de 2019. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Más noticias, amigos. El vicepresidente de la República, Otto Sonnenhorstner, ya piensa en un camino electoral. Así lo dijo en Cuenca, donde suscribió varios convenios para la entrega de créditos al municipio local para la reactivación económica. Fue en el marco de la entrega de créditos por cerca de $80 millones a Cuenca para la ejecución de obra pública que el segundo mandatario hizo pública su intención de trabajar su candidatura para las próximas elecciones. Y ese camino voy a empezarlo a trabajar en los próximos días para que el Ecuador pueda tener una opción, lejos del autoritarismo, lejos de la corrupción, lejos de la prepotencia, lejos de tantas cosas que nos han hecho tanto daño. No explicó con qué partido político lo haría. Yo trabajaré para buscar ese camino que nos una no por ideología sino por objetivos. Ese trabajo que he hecho desde la vicepresidencia lo haría también en función de un camino electoral. Al vicepresidente de la República se lo ha visto muy activo durante la emergencia sanitaria por la pandemia. Ha recorrido varias provincias del país, visitando los hospitales que atienden a pacientes COVID. Yo soy un ciudadano que le tocó servir a su país. Nos ha tocado enfrentar situaciones que nunca me imaginé. Aquí seguimos y seguimos para ayudar mientras podamos. En su visita a Cuenca, por ejemplo, actualizó las cifras de pacientes con coronavirus y sobre todo habló de la preocupación de un colapso de los sistemas de salud. 17 camas UCI al inicio de la pandemia para el COVID, hoy 44. Las 44 están al límite en este momento. ¿Qué vamos a hacer inmediatamente? Ampliar a 50 camas al día lunes. En Cuenca, Iván Rodríguez, 24 horas. Luego de 5 días finalizó la audiencia de apelación a la sentencia del caso Sobornos. El tribunal entró en una etapa de deliberación en la que deberá tomar la decisión de ratificar o no la sentencia en contra de 20 exfuncionarios y empresarios por el delito de cohecho. No voy a quedarme más en eso, pero... La videoconferencia primó el último día de audiencia de apelación a la sentencia del caso Sobornos. Incluso la fiscal general Diana Salazar se sumó a esta modalidad y solo 4 de los 20 abogados participaron de forma presencial. Luego de escuchar los alegatos de las partes procesales y una réplica de los defensores que se extendió por más de 5 horas, el tribunal suspendió la diligencia y se retiró a deliberar. En los próximos días se notificará una nueva fecha y hora para escuchar su resolución. La Fiscalía ha solicitado a este tribunal que se ratifique la sentencia porque así corresponde a la verdad procesal. Creería que para que el tribunal llegue al convencimiento total de esto, debería tomarse un par de semanas mínimo para revisar todo el contenido de la prueba documental y los audios de la audiencia de juzgamiento. En manos del tribunal está la decisión de ratificar o no la sentencia de 8 años que se dictó el pasado 7 de abril en contra de 10 empresarios y 8 exfuncionarios, entre los que se encuentra el expresidente Rafael Correa por el delito de cohecho, un hecho relacionado con la entrega de recursos económicos no justificados destinados a campañas electorales del correísmo. Algunos abogados
abogados insisten que estos 5 días de audiencia de apelación le dieron nuevas herramientas a los jueces para tomar una decisión apegada a derecho. La gente sabe que hay personas inocentes en este proceso. Estoy convencido que el tribunal va a evaluar bien la prueba y va a declarar inocente a quien tenga que declarar inocente. A pesar de los alegatos de la defensa, en su última intervención, la fiscal general aseguró que la responsabilidad de cada uno de los procesados se fundamentó en su conducta infractora, pues los entonces funcionarios públicos violentaron su deber fomentando una deficiente administración pública. Todos los elementos y las pruebas que fueron presentadas se llegó al convencimiento más allá de toda duda razonable. De ser ratificada la sentencia, los procesados podrán optar por la casación como su último recurso. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Franklin Lara, el piloto de la avioneta en la que viajaba Daniel Salcedo, dijo a la fiscalía que fue secuestrado en ese vuelo. Según la defensa de Alfredo Adún, propietario de la nave en la que intentó escapar Salcedo, hay varias incongruencias en la declaración del piloto. Casi 4 horas duró la toma de versión de Franklin Lara la tarde del miércoles en la Fiscalía de la Merced en el centro de Guayaquil. Lara dijo que no conocía a los pasajeros y que estos fueron llevados por su compañero y amigo Alfredo Espinosa. Negó también que hayan aterrizado en la isla Puná, aun cuando existen registros de la Dirección General de Aviación Civil que confirman el trayecto y la notificación a la torre de control de su aproximación a tierra. Según Lara, después de la confirmación, él se distrajo y cuando se dio cuenta ya estaba rumbo a Perú. Posteriormente a eso, él entrega el mando y él se dedica y hace una posición así. Él determina, alza la cabeza y se da cuenta que el equipo de GPS había sido pagado. Pero hay más en la historia contada por Lara a la Fiscalía. Dijo que después del cambio del trayecto hubo un forcejeo entre él y Espinosa, por lo que ocurrió el accidente, y que producto de este, él también resultó herido, aunque a su salida de la Fiscalía se lo observó sin ningún impedimento físico o molestia. Su compañero Espinosa, que viajó a su lado, no corrió con la misma suerte y falleció. Lo que él establece es que él coge el mango del timón de la aeronave y comienza a forcejear, pensando de intentar dar la vuelta a la avioneta. O sea que Franklin Lara prácticamente fue secuestrado hasta Perú. Eso es lo que él determinaría. En su versión él determinó que no se pudo dar cuenta ni siquiera que estuvo en Perú, ¿no? Una declaratoria que, según la defensa de Alfredo Adún, dueño de la avioneta, está llena de incongruencias. Y entonces, ¿por qué Lara no está preso? Es más, considero que la Fiscalía, con la versión que realizó ayer, va a solicitar su inmediata vinculación. El fiscal que tomó la versión de Lara es Segundo Lucas Centeno. Son hechos que están todavía en verificación. Hay que verificar que todo lo que haya señalado tenga relación con los otros elementos que constan de la investigación. Pero esa fue una de las alegaciones de él. A las investigaciones que se siguen por fraude procesal, Franklin Lara deberá enfrentar otra denuncia, el del robo de la avioneta. Vía telefónica nos contactamos con el hermano de Alfredo Espinosa y nos confirmó que no iniciará ninguna acción legal por la acusación de Lara. Joana Ramos, 24 horas. La salud de Daniel Salcedo ha mejorado en los últimos días, incluso ya se habría reunido con su defensa. Salcedo tiene orden de prisión por 2 delitos, incluso se podrían sumar otros más. Consciente y estable, es así como está Daniel Salcedo Bonilla en la actualidad, aunque sigue internado en la unidad de cuidados intensivos del hospital Abel Gilbert Pontón en el suburbio de la ciudad, a donde llegó luego de que la avioneta en que intentaba huir se accidentara. Su evolución es bastante favorable ya. No solo dejó de estar en coma inducido y volvió a respirar por sí solo, sino que también habla, y lo hace demostrando lucidez y coherencia. De hecho, este miércoles tuvo una reunión con familiares y expertos en derecho que preparan su defensa. Salcedo Bonilla, quien está siendo investigado por los casos de corrupción en la red de salud del Seguro Social, ha tenido algunos contratiempos con el personal médico, según comentaron a Teleamazonas de manera extraoficial doctores y enfermeras de esta casa asistencial. Los episodios se han dado por su desacuerdo con el tipo de comida que les sirven y con los cuidados que recibe. Los funcionarios describieron una actitud agresiva, altanera, prepotente y hasta beligerante. Y eso pese a la presencia policial que se mantiene al interior del hospital. Recordemos que semanas atrás se intentó trasladar a Daniel Salcedo Bonilla hasta la cárcel 4 de Quito, pero un pedido judicial establece que esto solo se puede
puede realizar cuando él obtenga el alta médica. Para el lunes estaría prevista su salida de cuidados intensivos y su paso a sala, es decir, al área de hospitalización. Pues el médico tratante le habría dicho que ya está listo para seguir el tratamiento, incluso fuera de este centro médico. Luego de que la persona empieza a respirar por sí sola, tomará un tiempo de recuperación de un mes. No es lo mismo que se recupere un paciente de 30 años que uno de 70. Daniel Salcedo Bonilla tiene 31 años de edad y lleva más de 3 semanas en este hospital. Al salir le espera una situación jurídica compleja por enfrentar. Tiene orden de prisión preventiva por peculado, por los sobreprecios en las compras de insumos médicos y por fraude procesal debido a su intención de fugar. También se lo acusa de lavado de activos, de suplantación de identidad por haber usado el nombre de Abraham Muñoz Vélez en su viaje a Perú. Y hasta podría sumarse el uso doloso de documentos falsos en caso de que haya utilizado un carnet de discapacidad que así pueda ser catalogado. Hay una concurrencia y un conjunto de conductas delictivas que se centran en el señor Daniel Salcedo. De resultar culpable, la justicia le pondría el doble de la pena del delito más grave sin que eso supere los 40 años de privación de libertad. Más pena tiene el peculado, que tiene de 10 a 13 años. Entonces serían 26 años. Ahora, si decide dar una cooperación eficaz, eso podría cambiar. ¿Cuánto le podrían reducir? Menos el 90%. Pero esto implicaría que Daniel Salcedo Bonilla diga más de una verdad. Ayudar a Fiscalía a descubrir a quienes con sus acciones u omisiones, especialmente desde el Estado, le facilitaron todo el camino para todos sus delitos. Luisa María Heredia, 24 horas. Seguimos, amigos. La presidenta del Consejo Nacional Electoral acudió a la Fiscalía General del Estado para rendir versión sobre una investigación de un supuesto tráfico de influencias tras la contratación en el organismo de Luis Loyo por recomendación de la consejera Estela Acero. Loyo fue detenido a finales de año por asociación ilícita junto a otras 20 personas, entre estas el expresidente del Consejo de Participación, José Carlos Tuárez. Loyo se declaró culpable. Hemos aportado con documentación y con información que será útil para llegar a la verdad, que las contrataciones del personal dentro del Consejo Nacional Electoral se hacen en estricto cumplimiento y apego a la ley y a la Constitución, que los delitos cometidos por el señor Loyo no fueron dentro de la institución, fueron otras cosas en el que la justicia ya lo ha juzgado y ahora la presidenta de la Asamblea del Consejo Nacional Electoral está entregando documentos para el debido proceso.